Del 3 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, en esta noche háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra y pon en nosotros una buena disposición para poder aprender más de ti. Que al momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de como hemos llegado. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Habíamos hablado la semana anterior de que Colosenses es contemporánea de la epístola a los Filipenses. Se estima su escritura entre el año 62 o 64 después de nuestro Señor Jesucristo. El escritor, el apóstol Pablo, estando él preso en Roma, escribe a los hermanos en Colosas. Colosas era una ciudad que se encontraba en una región que en aquel tiempo se identificaba como Asia Menor. Cuando usted escuche un dato histórico y citen Asia Menor, no lo relacione con el continente asiático, porque es una condición totalmente diferente. Asia Menor como región o como nombre, perdón, de esa región ya no existe. En la actualidad es Turquía. Entonces el apóstol escribe a los hermanos en Colosas sin conocerlos, porque el apóstol Pablo no fue el fundador de la iglesia en Colosas. A ver si recuerdan, ¿quién fue el fundador de la iglesia en Colosas, hermano? Epafras, ¿verdad? Así como todos dijeron exactamente, Epafras, él fue el fundador. Y usted dice, bueno, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, más adelantito lo dice, ahí hace referencia. Y lo bonito y curioso del caso es que algunos sostienen que Epafras pudo haber conocido a Cristo o pudo haber nacido a su vida espiritual mientras Pablo desarrollaba el ministerio en Éfeso, y probablemente allí conoció a Cristo, se regresó a su lugar, que en este caso es Colosas, y al llegar, hermano, pues comenzó a transmitir lo que él había recibido, o sea, el mensaje maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice la Escritura, sigamos avanzando, repito, porque esto ya los vimos la semana anterior. Versículo 6 dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Decíamos la semana pasada, todo el mundo hacía referencia al mundo conocido, no a todo el mundo, ¿verdad? Como hoy en día sería la referencia, sino al mundo conocido. En este caso, parte de África, parte de Europa, parte de Asia. Entonces dice la palabra, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. También reflexionábamos la semana pasada, hermano, en la actualidad se habla mucho de la sana doctrina, y decíamos, ¿cómo identificar la sana doctrina? ¿Cómo sé que yo estoy siendo expuesto a la sana doctrina cuando muchos hablan de ella? Y la sana doctrina la podemos definir, hermano, simple y sencillamente como aquella que genera en nosotros crecimiento. ¿De qué crecimiento estamos hablando? Crecimiento espiritual. Si usted va madurando, va aprendiendo. No podemos hablar de sana doctrina, hermano, si nosotros no aprendemos cuando venimos a la casa de Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios, tiene que tener un corazón dispuesto para aprender, porque hay muchas cosas que se pueden hablar en las congregaciones y no necesariamente, aunque se digan con buena intención, no necesariamente son
bíblicas o no necesariamente tienen un fundamento bíblico. No necesariamente, aunque se pueda escuchar bonito. Ya hemos hablado en algunas otras oportunidades una tendencia de muchos cristianos en la actualidad, muchos, y en muchas congregaciones se ha hablado, se ha enseñado, hermano, ese principio que no tiene fundamento bíblico. Y siempre le hacemos el reto: vaya, busque, averigüe, lea la Biblia, y si lo encuentra, pues con todo gusto, ¿verdad? Lo podemos discutir. ¿De qué estamos hablando? De esa enseñanza de la sangre de Cristo. Cúbrase con la sangre de Cristo. Mire, usted puede orar por protección, puede orar para que Dios lo resguarde, le proteja, y en esta situación, ¿verdad?, en la cual nos estamos encontrando, pues por supuesto que tiene que orar: Señor, resguárdanos, cuídanos. Pero la enseñanza de cubrirse con la sangre de Cristo no tiene fundamento bíblico. No lo tiene, aunque se oiga bonito, aunque parezca que es hasta un grito de batalla, ¿verdad? Pero no tiene fundamento. La palabra no enseña eso. Entonces la sana doctrina no solamente es, hermano, que un mensaje se escuche bonito, sino que nosotros podamos aprender. Ahora, ¿de qué vamos a aprender nosotros? Vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que vamos a aprender. No vamos a aprender, hermano, otra condición. Y para aprender de la palabra de nuestro Dios, es importante que nosotros conozcamos, y ya en otras oportunidades hemos hablado, hermano, reglas sencillas de interpretación. La gente dice: ay, que cada quien interpreta la Biblia como quiere, y eso es falso, hermano, eso es mentira, porque la Biblia no tiene muchas interpretaciones, sí tiene muchas aplicaciones, que es diferente, pero interpretación no. Para interpretar usted tiene que saber quién lo dijo, dónde estaba cuando lo dijo y a quiénes se lo dijo. Si usted puede dar respuesta a esas tres preguntas, entonces nosotros podemos hablar de interpretación. ¿Quién lo dijo? En el caso que estamos acá estudiando, el apóstol Pablo. ¿A quiénes se lo dijo? A la iglesia en Colosas. ¿Dónde estaba cuando lo dijo? Estaba preso en Roma, y por eso le escribe a la iglesia en Colosas. Y la epístola no era exclusiva para la iglesia de Colosas, sino que posteriormente iba a ser leída en otra congregación. Por eso hablamos de epístola y no carta, porque la carta es personal, la epístola es congregacional. Entonces, el apóstol, hermano, habla de esa predicación que lleva fruto, que da crecimiento, y dice la Escritura: y conocéis, la última parte del versículo 6, y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esta es otra enseñanza maravillosa: conocer la gracia. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, no por ser parte de X o B congregación o X o B religión o iglesia. No, somos salvos por gracia. Mire, yo tengo que hacer algo para ganar la salvación. No, yo tengo que poner mi fe en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. Entonces nos habla de esa gracia. Ahora, continuemos avanzando. Repito, esto ya lo vimos la semana anterior. Como, versículo 7, como lo habéis aprendido, ¿de quién dice? O sea, ¿quién era llamémosle, el líder de la iglesia en Colosas, hermano? Epafras, exacto, y él es el que había llevado el mensaje, la enseñanza de esto que estaba diciendo en los versículos anteriores el apóstol, lo había enseñado ya Epafras, nuestro consiervo, dice Pablo. En otras palabras, es un servidor al igual que yo, dice el apóstol. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea que Epafras continuaba estando en Colosas. Versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor
en el Espíritu. En otras palabras, Epafras, así como el apóstol, estaba al pendiente de los hermanos en Colosas. Ahora, la reflexión sería, ¿por qué si Pablo no fundó la iglesia en Colosas, por qué tenía que estar pendiente de la iglesia? Porque era parte de la labor que él tenía como apóstol. Y no solamente apóstol, sino que apóstol a los gentiles. Recuerde que Colosas, hermano, aunque había una colonia considerable de judíos en la ciudad, pero era una ciudad gentil. Cuando hablamos de gentiles, nos referimos a que no eran judíos, ¿verdad? No eran judíos, es el término gentil, no judío. Entonces, cuando estudiamos Efesios, recordemos que el mismo apóstol le dijo a los hermanos de Éfeso, fundaos, o que se fundamentaran, perdón, en la enseñanza de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque ellos eran, hermano, digamos, la figura de autoridad en ese momento. Figura de autoridad que Dios permitió para poder establecer los fundamentos doctrinales de la iglesia que estaban haciendo. Por eso el apóstol viene y tiene la suficiente autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? Apostólica. Para poder, hermano, hablar, para poder exhortar, animar e instruir a los hermanos en Colosas. Ahora, Epafras reconocía esa autoridad en Pablo y por eso también le expresa su afecto, su cariño, ¿verdad? Su amor, llamémosle fraternal al apóstol. Ahora, sigamos avanzando. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿cómo le dice? Espiritual. Ahora, en la Escritura nada está por casualidad, todo tiene una razón de ser. ¿Por qué el apóstol dice, mire, no cesamos de orar y estamos pidiendo a Dios para que sean llenos del conocimiento, escuche bien, del conocimiento de la voluntad, del conocimiento de su voluntad, perdón, y habla de la sabiduría y habla de la inteligencia espiritual? Porque, hermanos, las personas, no los hermanos, perdón, los habitantes de Colosas, eran personas fuertemente influenciadas por las corrientes, no solamente las corrientes de los griegos. Recuerde usted que si bien es cierto, quien gobernaba políticamente en aquellos años era Roma, pero la influencia cultural continuaba siendo griega. Entonces los griegos eran muy dados, ¿verdad?, a cuestiones, llamémosles, intelectuales. Tanto así que hasta el día de hoy, hermano, se sigue estudiando los postulados de grandes filósofos griegos. Se siguen en diferentes áreas de la ciencia, se siguen estudiando. ¿Cómo se llama este señor? Platón, Aristóteles, Sófocles, ¿verdad? O sea, los postulados de estos señores se siguen estudiando. O sea, la influencia cultural llega incluso hasta nuestro tiempo. El problema era que parte de la enseñanza que se comenzó a mezclar dentro de la iglesia tenía que ver, hermano, con el hecho de declarar. Y fíjese que bien interesante, quizás le va a resultar familiar este principio. Era el hecho de enseñar que el cuerpo era inevitablemente malo, pero que el alma era buena. El alma es buena y el cuerpo es eminentemente malo. Esa era una enseñanza, hermano, que venía desde los griegos.
Y en parte, digamos, de la influencia o de la filosofía griega, se hablaba de una dualidad. ¿A qué se refiere con esa dualidad? Se refiere a que establecían que la mente, escúcheme bien esto, que la mente y el cuerpo eran entes separados. ¿Por qué hablamos de la mente? Porque ya hemos hablado en otras oportunidades que el término mente es el mismo, hermano, que se traduce alma. Es lo mismo. En el griego es la palabra psique. Yo sé que usted ya ha escuchado esa palabra, ¿verdad? Psique, que es, cuando hablan del psiquismo, hablan de la mente. Pero la misma palabra se traduce alma, o sea, la parte intangible que hay en nosotros, nuestra esencia, lo que somos. Entonces ellos establecían que eran cosas totalmente aparte y que la mente no podía influir sobre el cuerpo y que el cuerpo no podía influir sobre la mente. Unos chollados, hermano. Ahora, como en el aspecto espiritual, ¿qué podemos nosotros determinar? Nosotros no podemos separar el alma del cuerpo. No podemos separarlo. Nuestro cuerpo responde a la esencia que hay en nosotros. La gran diferencia es que este cuerpo está literalmente condenado desde un principio. El Señor dijo, del polvo eres y al polvo vas a regresar. O sea, este cuerpo está literalmente condenado. Nuestro Señor Jesucristo no vino a salvar el cuerpo, vino a salvar nuestra alma. Pero repito, el cuerpo responde, hermano, a nuestra esencia, a nuestra mente. La forma como usted reacciona ante diferentes estímulos que lo hacen enojar o que lo hacen o que lo ponen contento, la manifestación de esos estímulos, hermano, es corporalmente. Porque usted no puede decir, mire, aunque no se me note, ahorita mi alma está, pero que se muere de risa. Sí, usted dirá, no se le nota. No, es que estoy riéndome espiritualmente. No puede ser. O sea, el cuerpo responde a nuestros estímulos. Responde. Entonces, por eso es que nuestro Señor estableció este principio que dijo, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, ya hemos hablado de la muerte en varias oportunidades, 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda, que es la condenación. Entonces, eso tiene una repercusión física, pero que tiene un origen en nuestra, llamémosle, en nuestra vida espiritual. O sea, no lo podemos separar. Pero ellos lo separaban. Entonces, el apóstol, hermano, cuando habla de esta sabiduría y esta inteligencia espiritual, estaba diciendo, miren, ustedes pueden cultivar su sabiduría, pueden cultivar su inteligencia, pueden cultivar su conocimiento, pero pongan en una condición de preeminencia su vida espiritual. No es malo querer aprender, no es malo. Muchos detractores de la fe creen o piensan e incluso, hermano, critican que la fe y la inteligencia están separados. Están separados. Usted no puede tener fe y ser o cultivar la inteligencia, dicen ellos, dicen algunos. Hay bueno, no sé si en la actualidad todavía desarrolla ese ministerio. Hace varios años era un escritor, bueno, se supone que era un maestro universitario, si no me equivoco. Y este hombre es muy dado a investigar, escritor de algunos libros, y este hombre estableció un principio que en lo particular a mí me gusta mucho, porque él decía o establecía, la fe no tiene que ser un asesinato al intelecto, decía él. Su nombre de este autor, si en algún momento usted se encuentra con uno de sus libros, es Josh McDowell. Tiene un libro muy interesante que se llama
evidencias que exigen un veredicto, se llama el libro. Muy, muy, muy bueno. El hombre comienza a postular o a establecer ciertas cuestiones controversiales de la fe y de la Biblia. Muy bueno, muy bueno. Yo he escuchado personas que quieren apantallar de intelectuales y dicen, no, es que es más fácil creer que pensar, dicen ellos, ofendiéndonos a nosotros, porque dicen que nosotros pues creemos y aceptamos todo y amén y punto. Hermano, eso no debería ser así, no debería ser así. Si usted tiene el deseo de aprender, de ser lector, de ser autodidacta, hágalo. Y qué maravilloso es poder cultivar eso. ¿Por qué razón? Porque así, hermano, nadie va a venir, como decimos, a darnos a tol con el dedo, ¿verdad? Nadie. Entonces, el apóstol está diciendo, miren, es bueno que cultiven su parte intelectual, su parte académica, es bueno, pero nada de eso va a tener sentido ni valor si comienzan a apartarse de cultivar lo mejor, que es la sabiduría y la inteligencia, ¿qué? Espiritual. ¿Riñe lo intelectual con lo espiritual? No. En lo personal considero que no. En ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. No riñe. Y usted dice, no, pero mire, y algunos que plantean ciertas y estas otras teorías y que no sé qué, no sé cuánto. Pues fíjese que yo hablaba con un maestro universitario y él me decía, es que la fe es dogmática, me decía. Y cuando él me decía eso, me estaba dando a entender de que nosotros tenemos que creer las cosas y punto, aunque no sepamos cómo explicarlas, pero tenemos que creerlas y punto. Es un dogma, algo impuesto. Entonces le decía, pero mire, yo le puedo aceptar a usted, ellos dicen la religión es dogmática, dicen ellos. Le decía, ok, yo le puedo aceptar eso, pero sus postulados, entre comillas, de ciencia, también son dogmáticos, le decía. Y se me queda viendo porque jamás ellos van a aceptar que la entre comillas, ciencia es dogmática. O sea, que impone las cosas y punto. Y me decía, ¿y por qué dice eso? Bueno, le digo, porque ustedes enseñan, por ejemplo, acerca del origen de la vida y plantean diferentes teorías, entre las un poquito más sensatas hasta las más cholladas, ¿verdad? Que la vida venía en la cola de un cometa. Y eso es cierto, hermano, es cierto. Busca las diferentes teorías de la vida y establecen eso, que pasó un cometa y en la colita venía la vida, pasó cerca de la tierra y derramó un poquito de vida, ¿verdad? Y por ahí comenzó todo. Que inició en el agua, que en el agua había un pequeño microorganismo que le pegó el sol, que de repente le salió una manchita, que la manchita se convirtió en ojo, que después ya no era uno, eran dos, que de repente le salieron patitas, se salió del agua y aquí estamos nosotros ya, hermano. Sí, aunque no lo crea, búsquelo, búsquelo. Son las diferentes teorías del origen de la vida. Entonces yo le decía, mire, pero eso, yo le hago una pregunta, le decía, ¿quién estaba allí para documentar todo eso, para que lo hablen con tanta convicción? ¿Quién estaba ahí para documentarlo? ¿Quién estaba ahí? Y está bueno conocerla. Y yo le incito, hermano, a que usted pueda conocerlo. Lea los datos de su teléfono, ocúpelos para algo más que facebookear y whatsappear. De vez en cuando, busque algo ahí. Hermano, y aquel hombre, no era una confrontación, era una plática. Entonces, le dio risa y me dice, bueno, si lo decís de esa manera, si también la ciencia es dogmática, así es que sí lo es. Y repito, y no es malo cultivar el conocimiento. Lo malo es cuando creemos, o mejor dicho, lo malo es cuando el conocimiento nos envanece. Ese es el problema. Ese es el problema. El conocimiento no es malo, pero que el conocimiento nos envanezca, ese es el problema. Entonces el apóstol, repito, no está diciendo que no cultive esa parte, llamémosle esa parte terrenal. ¿Cómo no? Puede cultivarla, pero ponga en primer lugar su vida espiritual. Y por eso dice, por lo cual también nosotros,
desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, o sea, por los hermanos de Colosas, y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Repito, esa era parte de la influencia. El conocimiento era algo que era atractivo, que gustaba. Yo le dije, no estamos en contra de eso, pero del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, una vez más, ¿qué plantea allí? El conocimiento de Dios. Ahora, cuando dice para que andéis como es digno del Señor, tenemos que entender, por supuesto, que aquí hay un llamado a tener una vida diferente a aquellos que no conocen a Cristo. Pero también, cuando dice que lleváis una vida como es digno del Señor, es porque el anhelo primordial de nuestro Señor siempre ha sido, siempre será, que nosotros, hermanos, traigamos más personas a sus pies. O sea que el fin nuestro no es vanagloriarnos porque yo ya no soy tan sinvergüenza o tan pecador como aquel. El fin de ser cristiano no es eso, hermano. No es eso. No es que comencemos a ver de menos porque como yo ya no practico tales y cuales pecados, ¿verdad? Entonces yo soy mejor que aquel o mejor que aquella otra. No es ese el fin. El fin de todo nacido de nuevo es conducir a otro a los pies de Cristo. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Ese es el punto. Entonces cuando dice para que andéis como es digno del Señor, o sea, cumpliendo el propósito por el cual Él nos constituyó sus hijos, agradándole y llevando, ¿qué dice? Fruto. Ahora, si usted ya es un hijo de Dios, ¿de qué fruto está hablando? No está hablando de los frutos, o del fruto, perdón, del Espíritu que menciona Efesios. No está hablando de eso. Entonces, ¿de qué fruto está hablando? Está hablando de que nosotros seamos instrumentos para atraer, repito, más personas a los pies de Cristo. Ese es el fruto, en este contexto, ese es el fruto. Y usted dice, ¿cómo podemos nosotros determinar que en este contexto está hablando de eso? Porque ¿de quién estaba haciendo referencia, hermano? ¿De quién estaba haciendo referencia? De Epafras, del trabajo, del ministerio, de la labor de Epafras. ¿A dónde? En Colosas. O sea que Epafras había cumplido, hermano, lo que el apóstol está pidiendo a los creyentes de Colosas. Epafras lo había cumplido. ¿Qué había hecho Epafras? Había hecho la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque dejó de pecar. Bueno, sí, parte de eso tendría que ser. Pero lo primordial es que llegó, hermano, llegó y ¿qué pasó? Y produjo a otro creyente. Produjo a otro, y no produjo solamente a uno. No sabemos cuántos miembros tendría la iglesia en Colosas, no lo sabemos. Pero, hermano, 5, 10 que hayan sido, ya hay una labor maravillosa allí. ¿Y cómo sabemos que ya hay una labor maravillosa? Bueno, Dios no lo inmortalizó con una epístola con el nombre de ellos. Pero es que vea, hermano, la influencia, ¿verdad? O la importancia que representa la iglesia en Colosas. Entonces, dice la Escritura, sigamos leyendo. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, ¿y qué dice? Y longanimidad. Cuando habla de la paciencia y de la longanimidad, hace referencia, hermano, a la labor del ministerio, o a la labor, en este caso, repito, que Epafras estaba desarrollando, y que el apóstol exhorta a los hermanos que así como él la desarrolla, también ellos puedan desarrollarlo. Paciencia. ¿Por qué paciencia? Hermanos, porque no es algo, digamos, nuevo, pero muchos quisiéramos ver los resultados de lo que emprendemos
sea material o espiritual, quisiéramos ver resultados. ¿En qué momento lo quisiéramos ver? De inmediato. De inmediato. ¿Alguna vez ha querido usted o alguna vez ha orado usted esperando que la respuesta a esa oración sea lo más pronto posible? ¿Ha orado usted por su salud o ha orado usted por la salud de alguien anhelando que cuando amanezca usted o la persona por quien ha orado, hermano, ya esté sana? ¿Ha orado así alguna vez? Todos, hermano, todos. Si usted es de los que en algún momento se ha involucrado en ir a evangelizar, ¿ha esperado usted que cada persona a quien le habla de Cristo reciba al Señor? ¿O usted va a evangelizar pensando, ojalá que me salgan unos 10 pleitistas para agarrar cólera con ellos y mandarlos al infierno? No, ¿verdad? Usted espera que el primero que encuentre, que sea receptivo al mensaje y que reciba al Señor. Y usted espera que al regalarle el tratadito le diga, mire, al siguiente culto, ahí me va a tener, o no quisiéramos eso, hermano. Sí. Pero ¿qué sucede? Yo no sé cuántas personas usted habrá ganado a Cristo ya a estas alturas. No lo sé. Pero muy probablemente algunos habrán tenido la dicha maravillosa de que la persona que ganaron a Cristo de repente la ven o congregándose en la iglesia o en alguna otra iglesia, y qué satisfacción y qué cosa más hermosa. Pero probablemente hay algunos otros que habrán ganado a varios a Cristo y no saben qué ha sido con ellos. No saben. Mire qué bendición, gané al bolito de la colonia Cristo. Y dice, ah, gloria a Dios, y ya dejó de echársela. No, igual anda de chichipate. Igual anda. Y usted dice, bueno, ¿y entonces? ¿Y el resultado? Hermano, y si lo planteamos un poquito más allá, en el plano directamente ministerial de una congregación y todo, mire, hermano, si uno quisiera tener resultados inmediatos, si uno quisiera poder tener las condiciones o las facilidades para poder desarrollar ministerios, ¿verdad? Y hacer aquí y hacer allá, pero en algunos casos no es así. Y hay muchos servidores, predicadores, misioneros, hermano, que se frustran. ¿Por qué se frustran? Porque no ven los resultados inmediatos de la labor a la que Dios les ha llamado a desarrollar. No ven los resultados, no los ven. Hablaba con un amigo, pastor, misionero de acá del país, y decía, mire, en tal lugar, mire, si ahí yo ya no sé qué hacer, ya tenía varios años, no recuerdo si 3, 4 años de estar en el lugar. Mire, me decía, aquí se ha hecho de todo, qué brigadas médicas, qué actividad con los niños, qué evangelismo, qué invasiones, nada. Mire, si solo cuando hay actividad es que viene la gente y después me vuelvo a quedar solo como con 3, con 4. Mire, y esto no funciona y yo ya no sé qué hacer. Y muchas veces lo ponen en jaque a uno, porque uno también, ¿qué le va a decir? Ay, hermano, usted siga predicando y no sabe qué va a hacer Dios. Pero hay gente que se siente mal, manifiesta o expresa frustración. Entonces el apóstol, hermano, habla acerca de la paciencia. Y cuando habla de la longanimidad, habla de aquel sentir o aquel sentimiento, por continuar obrando apropiadamente para con los demás. No pierda esa condición de poder hacer o de poder ayudar a los demás. No la pierda, a pesar de que se pueda sentir frustrado. A pesar de eso. No, mire que hay gente desagradecida. No, mire que hay gente aquí. Y el apóstol dice, mire, usted sígalo haciendo. ¿Por qué razón?
porque tarde o temprano eso va a generar un fruto, que si lo vamos a ver o no lo vamos a ver, ese ya no es nuestro negocio. Ya no lo es. Ya no lo es. El día de ayer meditábamos en Eclesiastés. Y Salomón dice, reparte a uno, reparte a dos. Está diciendo, mire, usted haga su parte. Si lo citamos en palabras de Jesucristo, haced amigos por medio de las riquezas injustas, porque tarde o temprano eso va a tener un resultado. Repito, que si lo vamos a ver o no lo vamos a ver, ese ya no es nuestro problema. Nuestro problema es hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado. ¿Y a qué nos ha llamado Dios? A producir otro cristiano, a producir otro hijo de Dios. ¿Para gloria nuestra? No, para gloria y honra de aquel que se le merece, nuestro Señor Jesucristo. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a orar en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.